Aviation Safety Data Argentina desea expresar sus más sinceras y profundas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas de este trágico accidente. El compromiso de la investigación de accidentes es que estas pérdidas no sean en vano, extrayendo esperanza del dolor, colaborando a construir un sistema aeronáutico más seguro y prevenir futuros accidentes. El día 1 de julio de 2022, a las 2:10 de la tarde, hora local, un Learjet 35A, matrícula Lima Víctor Bravo Papa Alfa, se accidentaba de forma muy particular en el Aeropuerto Internacional de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, particularmente en terrenos de la base aeronaval Río Grande. ¿Querés saber qué pasó? Te invito a verlo, lo vamos a analizar ahora. Primero vamos a analizar el informe en sí mismo. Les dejo el link en la descripción para que puedan ver el informe. Léanlo, es importante leerlo porque además van a entender probablemente muchas cosas que vamos a analizar ahora. El accidente ocurrió el día 1 de julio de 2022 a las 2:10 de la tarde aproximadamente, 17:10 UTC. Si leen el informe van a ver que la única recomendación de seguridad operacional que se emite a partir de esta investigación se emitió el día 7 de diciembre de 2023 y se envió directamente al fabricante de la aeronave. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ocurrió en el accidente, las causas del accidente, las conocemos desde fines del año 2023. El informe final se firmó el día 21 de febrero de 2025. Por algún motivo, la JST no publica fecha en ningún informe. Los informes básicos que se emiten cuando se finaliza el trabajo en campo, el informe preliminar se emite a los 30 días de producido el accidente, el informe provisional se emite al año de ocurrido el accidente y se tiene que repetir una vez cada año, actualizando la información sobre qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está analizando. Si ven la página de la JST, en el link que yo les dejo, van a ver que este accidente no tiene publicado informe básico, no tiene publicado informe preliminar, que debería haberse publicado a los 30 días, no tiene publicado informe provisional, debería haber 2 publicados, porque la investigación llevó más de 2 años, de hecho llevó algo así como 2 años y 10 meses hasta que se publicó el informe final. Debería haber habido 2 informes provisionales, no hay ninguno. No hay ningún informe preliminar, no se publicó informe básico siquiera. Solamente está publicado el informe final. Muy hermético el proceso de investigación, demasiado para mi gusto. Y además esa información debería ser pública. Mal. Esto degrada la calidad de las investigaciones y la calidad de trabajo de la JST, 6 escalones como mínimo. Una pena. Vamos a ver ahora algunas cositas. El informe final se firmó el día 21 de febrero del año 2025, o sea, 21 de febrero de este año a las 13 horas 54 minutos 44 segundos. ¿Cómo sé esto? ¿Por qué está en el informe? ¿Por qué está en el informe? No porque la JST pusiera la fecha de emisión del informe como corresponde en donde aparece el aviso de copyright y los datos del documento. Ahí debería estar la fecha. No, no está la fecha. La fecha está porque como son un organismo público, los documentos se tienen que firmar electrónicamente y al firmarlos electrónicamente pasan por un sistema que se llama GEDO, que es el sistema de gestión documental que toda la administración pública tiene que utilizar forzosamente. Como la firma digital añade una carilla al final con el escudo de la nación y con los datos del documento, quién firma, etcétera, etcétera, y la fecha y la hora en la que se produce la firma digital. Por eso sabemos que ese informe se firmó el día 21 de febrero de 2025 a las 13 horas 54 minutos 44 segundos. Del 21 de febrero de 2025 al 20 de mayo, cuando se publicó en la página de la JST, pasaron 3 meses.
Marzo, abril, mayo. Se firmó el 21, se publicó el 20. 3 meses. ¿Por qué tardaron tanto en publicarlo? Siendo que es un accidente que, por lo que van a ver, la causa es muy delicada y es importante. Lo que se encontró en la investigación es muy posible que vuelva a pasar. Y así todo, no se hizo lo que deberían haber hecho. Esto analizando el informe. Se detectó una falla grave. Inmediatamente emiten una recomendación al fabricante para que corrija los manuales de procedimiento de mantenimiento. Esto se hizo el día 7 de diciembre de 2023. No se lo hicieron a nadie. Como ya vimos en otro video que está acá mismo en mi canal, cuando se emite una RSOA, o sea, una recomendación de seguridad operacional adelantada, es decir, una recomendación de seguridad operacional que se emite antes de finalizar la investigación, normalmente se acompaña con un informe adelantado, un informe provisional, que no pone conclusiones, pero que explica por qué se emite la recomendación. La JST emitió una recomendación al fabricante y no le dijo nada a nadie. La comunidad aeronáutica, bien, gracias. Desde el 7 de diciembre del 2023 ya sabemos qué es lo que pasó. En ese momento se encontró el motivo del accidente. A la comunidad aeronáutica no se le dijo nada. Desde el año 2023 hasta el 2025. Estamos a mediados del año 2025. Esto lo descubrieron a final del 2023. Pasó todo el 2024 y medio año más hasta que lo informan a la comunidad. El informe nos revela además la terrible ineptitud del Estado argentino para este tipo de cosas. Fíjense, en Argentina no tenemos la capacidad de extraer datos de cualquier FDR o de cualquier CBR. El CBR que tenía el Lima Víctor Bravo Papa Alfa era un CBR bastante viejo y había que enviarlo a la NTSB, a la National Transportation Safety Board de Estados Unidos, que sí tiene esa capacidad para que hiciera la extracción de los datos. El informe nos dice que la NTSB confirmó la recepción del dispositivo el 3 de marzo de 2023. 245 días tardamos en enviar el CBR a Estados Unidos. Un poco más de 8 meses. 8 meses para enviar un registrador de datos a Estados Unidos. La NTSB extrae y envía los datos a la JST el 17 de marzo de 2023. 14 días. Enviarlo 245 días. Es una vergüenza. ¿Y saben por qué pasa esto? Tiene un nombre propio. Se llama burocracia. El Estado argentino es inoperante y esto está plasmado taxativamente en este informe. Estas cosas no pueden tardar tanto tiempo. Hay vidas pendientes de esto. Pueden pasar otros accidentes en el medio. 245 días sin saber qué es lo que pasó adentro de esa cabina. Porque de acá es donde se saca información. Decepcionante. Esto está muy mal. No está mal, está pésimo. Es muy malo lo que hicieron. Y lo vamos a ver en detalle ahora. Y ahora hablamos del accidente en sí. Vamos a desmenuzar un poco el informe. El informe nos cuenta que el vuelo se realizó el día 1 de julio del 2022. El avión aterrizó en Río Grande a las 12 horas 55 minutos, al mediodía, 5 minutos antes de la 1, y venía de Comodoro Rivadavia, pero había despegado de San Fernando. Del vuelo previo no hay información. A ver, el registrador de voces de cabina me parece que registra media hora, la última media hora o así. Así que no hay información en el registrador de voces de cabina. No hay registrador de datos de vuelo, así que tampoco hay información del vuelo en sí. Lo que podrían haber averiguado es a qué hora salió de San Fernando, qué ruta siguió, a qué hora aterrizó en Comodoro Rivadavia, cuánto combustible cargó en Comodoro Rivadavia, a qué hora salió de Comodoro Rivadavia, por dónde llegó a Río Grande. Bueno, todo eso no averiguaron nada, no les importó. Para ellos eso no es relevante. Saber cuántas horas voló desde San Fernando hasta Comodoro Rivadavia, cuánto tiempo voló desde Comodoro Rivadavia hasta Río Grande, no les importa. A mí sí me importa. Aproximadamente el vuelo, esto está calculado en laboratorio, no está, obviamente no tengo datos. La JST podría tener los datos. Lo que tendría que haber hecho es pedir el plan de vuelo y los registros del vuelo de San Fernando a Comodoro, de Comodoro a Río Grande. Y lo pidieron, no lo publicaron. Técnicamente, el vuelo a Comodoro Rivadavia son como 2 horas en este avión, y de Comodoro Rivadavia a Río Grande más o menos otras 2 horas.
4 horas en total. Por autonomía el avión puede hacerlo en un solo tramo, pero por algún motivo hicieron escala en Comodoro. Después de estas 4 horas de vuelo aproximadamente, más el rato que hayan estado en tierra, en superficie, en Comodoro Rivadavia, aterrizan en Río Grande. Todo el vuelo se desarrolló con normalidad, por lo menos no hay ningún registro de ninguna anomalía. No hay nada que nos haga pensar que se produjo alguna anomalía. Pero no sabemos si se produjo alguna anomalía y no la notaron, o si la notaron se perdió en el incendio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el avión llegó a Río Grande sin novedad. La paciente y la madre se fueron del aeropuerto y los pilotos y el equipo médico se prepararon para el vuelo de regreso. El avión comienza el rodaje más o menos a las 2 de la tarde y 5 minutos. 2 y 5 más o menos empieza el rodaje. Así que entre las 1 menos 5 y las 2 y 5 estuvo en plataforma. Esto es una hora, minutos más, minutos menos, más o menos una hora. En ese tiempo los pilotos presentan el plan de vuelo, probablemente ni bien aterrizaron. Lo primero que hicieron fue ir hasta la oficina del plan de vuelo, presentar el plan de vuelo, porque el plan de vuelo tarda entre 30 y 45 minutos en aprobarse, así que es un tiempo que hay que esperar. Es probable que cuando uno llega presenta el plan de vuelo lo antes posible. En ese interín también piden reabastecimiento de combustible. Un camión de YPF se acerca al avión y carga 1.740 litros de combustible. El combustible que cargan estos aviones es queroseno, Jet A1 se llama. Con estos 1.740 litros los tanques quedan completos. Son más o menos unos 3.542 litros según el informe de la JST. ¿Por qué digo según el informe de la JST? Porque el informe de la JST dice que el peso era de 2.863 kilos. Esto quiere decir que si convertimos por el peso específico esos kilos a litros, nos da 3.542 litros. Ahora, hay una pequeña discrepancia, porque de la documentación que yo encontré del Learjet 35A, la capacidad de combustible está puesta como 3.524 litros, pero la JST me pone 3.542, es un poco más. No tengo nada para poner en duda la veracidad de lo que está escrito en el informe de la JST, así que asumimos que ese avión tenía 3.542 litros de combustible a bordo en el momento que ponen en marcha. ¿Por qué digo esto? Porque esa cantidad de combustible no es la cantidad de combustible con la que el avión despega finalmente, porque entre la puesta en marcha, autorización, comunicaciones, rodaje hasta la cabecera en uso, los dos motores están en marcha y se consume combustible. Es decir, el combustible que llega a la cabecera es menos del que estaba cuando se pone en marcha. Este dato es importante, no se lo olviden. El avión estaba completo de combustible, con todos los tanques a full. Tanques principales sobre las alas, los tanques de puntera de ala y un tanque central que está en el fuselaje. Estaban completos, hasta arriba, cuando se pone en marcha. Cuando llega a la cabecera, habría consumido el equivalente de unos 7 minutos, 10 como mucho, minutos de marcha de funcionamiento de los motores. Después que se termina el reaprovisionamiento de combustible, los pilotos se comunican con el control de superficie. El control de superficie les transmite el permiso de control de tránsito aéreo, que es la confirmación básicamente del plan de vuelo que presentaron. Esa es la ruta que se les autoriza básicamente. Después de esto, ellos piden la autorización de rodaje. Esto es lo que el procedimiento indica. Y antes de iniciar el rodaje, normalmente debería realizarse la Before Taxi Checklist. A ver, antes de poner en marcha se hace una Before Start Checklist. Después de poner en marcha viene la Before Taxi. Antes de ingresar a pista, normalmente se hace la Before Takeoff Checklist y después viene el despegue y viene la lista de After Takeoff que no llegó a producirse. En alguna de las listas de chequeo debería estar una verificación, que es la verificación de comandos libres y de recorrido. En el Learjet 35 hay unos indicadores que muestran el movimiento de los alerones y de la superficie de comando. Alerones, timón de profundidad, timón de dirección. El timón de dirección se mueve con los pedales y los alerones se mueven con el yoke o con los cuernos, y el timón de profundidad con este movimiento de la palanca. Lo lógico es que el piloto que hace el checklist verifique que los comandos se mueven libres en todo su recorrido, moviéndolo así, y también con los pedales, ¿no? Y al mismo tiempo, además de mover así, lo lógico es que se asome por la ventana, vea el alerón y verifique que realmente se mueve como debería moverse. Cuando se mueve el comando en este sentido,
lo que queremos hacer es que el ala derecha baje, por lo tanto el alerón del lado izquierdo tiene que bajar y el alerón del lado derecho tiene que subir. Se controla esto. Cuando hago así, el alerón del lado izquierdo tiene que subir y el alerón del lado derecho tiene que bajar. Entonces, si yo hago así, miro el ala y tengo que ver el alerón que sube. Bueno, no tenemos ninguna constancia de que esto se haya hecho. No estoy diciendo que no se haya hecho, sino que no tenemos ninguna constancia. La JST debería haber hecho una transcripción del registrador de voces de cabina, RBC o CBR. No hay ninguna transcripción en el informe, no hay ningún análisis en el informe sobre lo que hayan o hubieran hablado los pilotos antes del accidente. No sabemos qué hablaron, no sabemos ni siquiera si hicieron una lista de chequeo, no sabemos nada. Solamente sabemos que el informe no dice que no las hubieran hecho. Debemos asumir que sí las hicieron. Debemos asumir entonces que verificaron los comandos libres y no encontraron ninguna falla. En ese caso, la desconexión del cable que vamos a ver después tiene que haber sucedido después de hacer la comprobación durante la carrera de despegue entonces. O sea, fue algo instantáneo. Se desconectó y se cayeron, básicamente. O no, o simplemente la JST omitió esto, no lo miró, no prestaron atención a este detalle y no hicieron esa comprobación. ¿Por qué digo esto? Porque este es el tercer vuelo en ese día de ese avión, de esta tripulación. El avión salió de San Fernando, llegó a Comodoro Rivadavia. Primer vuelo. De Comodoro Rivadavia llega a Río Grande, segundo vuelo. Y ahora iba de Río Grande a San Fernando. Tercer vuelo. Tercer vuelo del día. Puede ser que la tripulación haya pensado, ya lo verifiqué antes en el primer vuelo, no tiene sentido que lo vuelva a verificar. ¿Qué va a cambiar? Bueno, puede que no lo hayan hecho. Puede que sí. Si se atuvieron a las listas de comprobación, lo más probable es que sí lo hayan hecho. No tenemos ninguna constancia. Y la JST en ese sentido se cayó la puta boca, como quien dice. Esto no es un dato menor. Por eso es importante que se ponga en el informe. Se lo comieron. Esta omisión al informe le baja 6 puntos más. ¿Por qué estoy diciendo que es una omisión importante? Porque no estoy verificando si una falla más de procedimiento bypaseó una protección del sistema. Porque las listas de comprobación, es decir, las checklists, son protecciones del sistema. Están hechas para detectar problemas antes de que sucedan. Para eso se crearon. Y la verificación de comandos tiene que ver con esto. Si el comando se desconectó durante el aterrizaje, lo iban a encontrar en ese momento. Iban a sentir que el comando estaba flojo. El piloto, si lo verificaba el piloto, iba a ver que el otro comando no se movía. Yo muevo el mío y el otro no se mueve. ¡Wow! Acá está pasando algo grave. Esto no pasó, porque si no, no hubieran seguido con el vuelo. Ahora, no sabemos si es que no pasó porque lo probaron y anduvo todo bien, o no pasó porque simplemente no lo hicieron, porque ya lo habían hecho 2 veces, o porque ya lo habían hecho antes, y ¿para qué lo van a hacer de nuevo? Y salieron directamente. O porque creyeron que lo habían hecho. Puede pasar. Y esto nos permitiría saber si hay una barrera de protección más que falló. Como sea, la otra alternativa es que el cable se desconectara durante la carrera de despegue. No tenemos ninguna constancia no hay forma de saber en qué momento se desconectó ese cable. A las 2 horas y 10 minutos, el copiloto, que era el piloto al mando, comienza la carrera de despegue. Al alcanzar la velocidad de rotación, el avión rota, comienza a elevarse y el ala izquierda cae y se recupera. Se recupera por un instante. El ala vuelve a caer, esta vez hasta unos 70 grados de inclinación. En ese momento el comandante se hace cargo, pasa a ser el piloto al mando y el avión comienza a alejarse del eje de la pista hacia la izquierda y además a caer. Cuando va cayendo, en uno de los videos se nota claramente que la nariz apunta hacia arriba en un ángulo de unos 10 grados más o menos. Y en esa actitud es como impacta el suelo. A la izquierda baja, 70 grados abajo, nariz arriba unos 10 grados, enguiñada. Esto es porque el piloto estaba aplicando todo el pedal a la derecha, tratando de contrarrestar el giro del avión a la izquierda. Entonces produjo un momento de guiñada, haciendo que la nariz apuntara hacia arriba o un poco más hacia arriba del horizonte, y en esa actitud
el avión cae terminando la carrera a unos 300 metros. Impacta, yo calculo, a unos 150 metros más o menos a la izquierda del eje de la pista y luego se arrastra quedando junto a una empalizada de madera. No impacta contra la empalizada porque lo hubiera roto, no se rompió. Todos los ocupantes fallecen por el impacto, no por el fuego. Esto fue un impacto de alta energía. Ahora, en el informe, la JST muy vergonzosamente, me impresiona por lo ridículo que plantean, dice que el velocímetro marcaba algo así como 78 nudos en el momento del impacto. Esto es ridículo, es absolutamente ridículo, como van a ver ahora. El avión tenía en el momento del problema aproximadamente unos entre 140 y 150 nudos, y es la velocidad que mantiene hasta el final. Vean este video. Totalmente pragmático. Evidencia pura trigonometría, cálculo de velocidad a partir de tiempo y distancia. Medimos la distancia, tenemos el tiempo, podemos saber la velocidad. Se mantiene, en el video se ve que la velocidad se mantiene, no cae la velocidad, y mucho menos a la mitad de la velocidad. Es imposible que el avión haya tenido 78 nudos en ningún momento. Publicar que el velocímetro marcaba 70 nudos es una vergüenza. No, esa marca que tiene ahí no tiene nada que ver con la velocidad que lleva el avión. De hecho, las marcas en los instrumentos de vuelo es algo que se descartó ya hace años como un indicador, porque los instrumentos tienen mecanismos, se mueven. Esa marca que se ve en el instrumento puede ser del día que pintaron el instrumento, puede ser cualquier cosa. Es ridículo. La verdad que es vergonzoso. De hecho, no tengo idea de por qué lo publicaron, pero lo pusieron. Me da vergüenza. Les pido disculpas en nombre de ellos, porque eso no lo deberían haber puesto. Si tienen un rotulador bien grueso, tachen esa parte. Y la foto también. Recórtenla, sáquenla del informe. Es vergonzoso. No, y de hecho el impacto que se ve es un impacto de alta energía por la forma de las marcas en el terreno y por la dispersión de los restos y el fuego. No. Definitivamente el avión estaba más o menos a unos 140 nudos. El informe también dice que el ala izquierda entró en pérdida. Para que el ala izquierda haya entrado en pérdida, tiene que haber tenido un ángulo de ataque mayor al que provocaría la pérdida. Y esto aparentemente no se da. ¿Y por qué el ala derecha no entra en pérdida si estaban las dos con la misma incidencia? La pérdida de un ala, personalmente, creo que es muy turbia y no está demostrada. El informe no explica cómo es que el ala entra en pérdida. Si me vas a decir que el ala entra en pérdida, explica cómo entró en pérdida, porque a mí no me cierra. Eso para mí está flojo. Bajamos 6 escalones más en la calidad del informe. Ya tenemos como 18 escalones bajados, más o menos, en lo que va de lo que venimos viendo. Bien, ¿qué pasó? Llega el investigador al lugar del accidente. Lo primero que se hace es verificar que los restos estén en el lugar que tendrían que estar. Por eso es muy importante no alterar la escena de un accidente. Y si vas a alterar la escena, filmalo, saca fotos a la evidencia transitoria. Todo esto es muy importante porque tiene que ver con esta parte de la investigación. Uno, lo primero que hace cuando llega a un lugar de un accidente es tratar de determinar si el avión estaba entero cuando impactó el piso. Para eso lo que se hace es ver que todas las superficies de comando estén aproximadamente en el lugar que deberían estar. Durante la investigación, apenitas después de iniciar la investigación, cuando los investigadores ya estaban en el lugar del accidente, se hizo público un video de seguridad que es este. En este video, alguien vio que aparentemente algo se desprendía del avión en un momento dado. Es un video de muy baja calidad y un artefacto, que se llama así a las deformaciones que se ven en la pantalla, pero no significaba nada. Pero de todas formas, es una parte de la investigación, así que se hizo esa comprobación y se encontraron todas las superficies de comando aproximadamente en el lugar que deberían estar. Los flaps, alerones, timón de profundidad, timón de dirección, estaban todos en su lugar. Así que desprendimiento ya sabemos que no hubo, se descarta la hipótesis de desprendimiento de una parte. Puede pasar que, por ejemplo, se desprende el flap izquierdo, el ala derecha pasa a tener más sustentación que la izquierda y el avión empieza a moverse de esta forma. Puede pasar. Bueno, no fue el caso y se descartó inmediatamente. Ya tenemos descartada la hipótesis del desprendimiento de una parte del avión. Todas las partes estaban en el lugar que tenían que estar aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque en el impacto partes se desprendieron. Entonces el alerón no está, a lo mejor un alerón no estaba
agarrado al ala, sino que estaba unos metros atrás, pero se desprende por el impacto. Cuando se desintegra el ala izquierda con el golpe, que el avión pegó así, es normal que el alerón se desprenda, pero se nota claramente que el alerón se arrancó por el impacto, por las marcas que tiene el alerón en sí mismo. Se levantan todos los restos del avión y se transportaron a un hangar y ahí se montaron. Esta foto muestra cómo se volvió a armar el avión después del accidente. La siguiente hipótesis era la falla de motor. Una falla de un motor o de los dos motores durante el despegue. Lo primero que se hace es verificar visualmente los motores. Uno, cuando lo ve, por los daños mismos, se da cuenta si el motor estaba girando o no estaba girando. Paralelamente, además, se retiraron del accidente los dispositivos de control electrónico de los motores, que tienen registradores. Se mandaron al fabricante y el fabricante los analizó, y el informe del fabricante dice que unos segundos antes del impacto, los aceleradores se llevaron del 90% al más del 95%, es decir, pusieron los aceleradores a fondo y los motores estuvieron hasta el último momento los dos funcionando a pleno, es decir, que estaban con toda la potencia aplicada. El aire era frío, estaba a nivel del mar prácticamente, así que los motores estaban desarrollando toda la potencia que tenían disponible para entregar hasta último momento. Seguimos con el proceso. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esta es una investigación de un accidente mayor de una aeronave de aviación general, que no tiene las mismas características que un avión de línea aérea. En un avión de línea aérea tenemos un montón de fuentes de datos que nos suministran información. En los accidentes de aviación general, esto no es así. La información que tenemos es mucho más reducida. En este caso, en este accidente en particular, pensemos que tenemos únicamente el registrador de voces de cabina y, por suerte, el registrador del control electrónico de los motores. Lo que se hace es recopilar información de todas las fuentes que uno puede tener. Entonces, ¿qué aspectos se van a considerar en un accidente? Los factores mecánicos, los factores operacionales, los factores meteorológicos, los factores humanos, los factores de organización y gestión, factores reglamentarios también. Entonces hay que empezar a mirar. Factores meteorológicos, desde el primer momento se pueden descartar. El día, si bien era un día frío, la temperatura estaba en 0 grados, 1 grado, más o menos. El avión estuvo 1 hora en plataforma, se puede descartar formación de hielo, se puede descartar turbulencia, se puede descartar wind shear. Todos los factores meteorológicos se pueden descartar. Era un día diáfano, frío, pero despejado. No había viento, el viento estaba prácticamente en calma, era un día lindo para volar. Otra posibilidad es que hubiera tenido lo que se llama un bird strike o un impacto de ave. Esto se verifica con relativa facilidad también. Cuando hay impacto de ave de la magnitud que hace falta para que se caiga un avión, necesariamente tiene que haber restos de aves en la trayectoria del avión. No encontraron absolutamente nada, se barrió toda la pista y la franja de seguridad no encontraron ningún signo de que hubiera podido haber habido un evento de este tipo. Así que impacto de ave también lo podemos descartar. Van quedando cada vez menos cosas. Fue una investigación complicada, literalmente. Lo siguiente que vas a verificar es el factor humano. El factor humano es complejo, es muy complejo de investigar. Básicamente lo que se hace es, lo primero, ver si la tripulación estaba habilitada para ejercer el rol que estaban ejerciendo, es decir, si tenían las licencias habilitantes y si tenían las habilitaciones necesarias. El piloto tenía su licencia al día y estaba habilitado para el puesto que ocupaba, comandante de ese tipo de aeronave. El copiloto tenía su licencia al día y estaba habilitado para copiloto de ese tipo de aeronave. Los dos tenían sus certificaciones médicas aeronáuticas vigentes. Ninguno de los dos había excedido la cantidad de horas en los últimos 90 días. Así que en cuanto a actividad y descanso se supone que estaban también en buenas condiciones. En principio no había ningún problema. El comandante tenía más de 9.000 horas de experiencia en total, 9.000 horas de vuelo como comandante en total y más de 2.000 horas en ese tipo de aeronave, en el Learjet 35. No podemos decir que no tenía experiencia, era un piloto muy experimentado. El copiloto tenía más de 6.900 horas, ya casi llegando a 7.000 horas de vuelo en total y más de 700 horas en el tipo de aeronave. No es poco. Tenía claramente
mucha menos experiencia que el comandante en el tipo de aeronave. Estamos hablando de 2000 horas contra 700. Pero así todo, 700 horas en un copiloto es una experiencia importante. Los dos, en cuanto a habilitaciones, experiencia, estaban cualificados, como se dice en España. ¿Qué más? En cuanto a entrenamiento, el comandante había hecho su entrenamiento recurrente en simulador de vuelo, tal como lo exige la normativa aeronáutica. El copiloto había hecho su entrenamiento recurrente en el avión, no en simulador. Y fíjate aquí que ya la JST recomendó que los copilotos hicieran también entrenamiento en simulador, porque es muy importante, porque de esa forma los copilotos se entrenan en maniobras anormales, en situaciones de emergencia que no podés simular en un avión real, por el peligro que implica. O sea, vos le podés poner al copiloto, vos le podés poner un fuego de motor en un simulador de vuelo que no lo podés hacer en el avión de verdad. Hay un montón de maniobras que no las podés simular en un avión de verdad, porque vas a romper el avión. La calidad de entrenamiento que te da la práctica en simulador es mucho mayor que la práctica que podés tener en el avión real, porque en el avión real a lo sumo lo que vas a hacer es una cantidad de aproximaciones, alguna aproximación con un motor con potencia reducida en ralentí para simular que el motor está parado, y no mucho más que eso. La normativa aeronáutica argentina al menos no lo exige. Los copilotos no tienen que hacer prácticas en simulador de vuelo. ¿Hasta qué punto pudo haber influido? No lo vamos a saber, pero claramente una tripulación entera, piloto y copiloto, que están entrenados y con práctica en simulador, los dos tienen un nivel de capacitación superior a uno sí y el otro no. Y a esto apunta la recomendación que hizo la JST en su momento. En cuanto a la parte humana, digamos, a la tripulación del accidente, esto es lo que sabemos. Y esto es lo que investigó la JST. Factores humanos la JST no investiga nunca. Desde 2013 para acá es algo que se dejó completamente de lado. No se investiga human performance, para nada. Es algo que no se hace. ¿Por qué? En el informe no hay ninguna evidencia de que hayan entrevistado a los familiares de los pilotos, a otros compañeros, preguntarles cómo volaban. Esto no se hace en la JST, por aquello de no cargar las tintas sobre los pilotos. Esto no es así. Los factores humanos hay que verlos. Todo lo que es human performance es algo que hay que ver y hay que analizar. Hay que agarrar el registrador de voces de cabina y escucharlo con psicólogos aeronáuticos. Y hay que escucharlo tratando de entender lo que realmente está pasando. Hay que ver factor prisa, hay que ver si las comunicaciones son asertivas, si no son asertivas, si alguno de los tripulantes se tilda. Todas esas cosas hay que verlas, porque son factores que influyen en los accidentes. Así que si hubo parámetros de human performance degradada, no lo sabemos. El informe no dice absolutamente nada. Tuvieron el registrador de voces de cabina, pero está ignorado. No sabemos si hicieron la lista de control de procedimientos, cómo la hicieron, si se saltearon algún punto, si fueron estrictos en cuanto al seguimiento de los checklists. No sabemos si hicieron la prueba de comandos antes de la puesta en marcha, ni la prueba de comandos antes del despegue. Lo siguiente que vas a analizar es si el avión quizás estaba excedido de peso, quizás el peso estaba mal cargado, mal distribuido en el avión. Los cálculos dieron que estaba dentro de Abaco. Acá hay una pequeña discrepancia en el informe, mínima, una tontería, pero es una pequeña discrepancia. Hay una diferencia de 1 kilo entre lo que dice que era el peso vacío de la aeronave. Cuando pone los datos de la aeronave, pone un peso. Y cuando hace el cálculo de peso y balanceo, hay otro peso. El peso difiere en 1 kilo. Es 1 kilo, una tontería. Pero queda desprolijo. No podés dejar que eso se te pase en un informe final. Una pena, porque es una desprolijidad que le resta calidad al informe. Entonces, ya sabemos que el peso de balanceo estaba dentro de tolerancia. Descartamos también problemas de peso de balanceo. Lo siguiente que viene en el informe es el tema del mantenimiento. Básicamente lo hacía un taller aeronáutico de reparaciones, un TAR, con número de certificado 1 Bravo 209, 1B 209, que se llamaba Air Delta SRL. Yo estuve buscando información sobre este taller. Es un poco contradictoria la información que encuentro, porque por un lado la habilitación 1 Bravo 209 no está en el listado de ANAC. Pero como estamos en Argentina, ANAC no dice desde cuándo y hasta cuándo estuvo vigente y no nos dice por qué no existe más. O sea, se dio de baja esa certificación. ¿Por qué?
Qui lo sa? No sé, ni lo sabremos nunca, porque Argentina no es precisamente el país más transparente del mundo, más bien es uno de los menos transparente del mundo. En cuanto a transparencia, Argentina está más cerca de Corea del Norte que de Estados Unidos. Seamos sinceros y no seamos hipócritas. No somos un país transparente. Somos un país bastante oscuro. Y ANAC no es la Federal Aviation Administration. No es ni siquiera la ANAC brasilera. Bueno, Argentina nunca vas a encontrar los datos de una aeronave a partir de su matrícula. Es algo que no te van a dar. Es información clasificada ultra secreta, los datos de la matrícula de una aeronave, que debería ser absoluta, total y rotundamente pública, pero somos Argentina, estamos más cerca de Corea del Norte que de Estados Unidos. En ese sentido, seguimos siendo un país oscuro. Así que ANAC no nos dice qué es lo que pasó, pero esta habilitación no existe más. Sin embargo, el quit de esta empresa sigue vigente. ARCA me dijo, este quit está vigente. La página web de AirDelta SRL sigue abierta también, sigue funcionando. O sea, la habilitación para ese nombre no existe más. Ahora, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista comercial, entre comillas, ¿no? Aparentemente sigue vigente. En ningún lado dice que el taller no existe más, en ningún lado dice que hayan dejado de operar, no hay ninguna notificación de ningún tipo. Aparentemente la habilitación fue dada de baja. El informe dice que el taller cerró en el año 2023. Tampoco dice cuándo cerró, ni tampoco dice por qué cerró. Hubiera estado bueno que el informe dijera que el TAR 1 Bravo 209 AirDelta SRL cerró tal día del año 2023 por esto y por esto. No hay nada. Otra pregunta más que nos deja abierto el informe que se va quedando corto en cosas que no son menores. Se podría haber ido un poco más... No. ¿Para qué vamos a ir un poco más allá? Quedémonos un poco más acá, no nos mojemos. Sabemos que ANAC entre el año 2011 y el 2021 hizo 16 inspecciones al TAR 1 Bravo 209 AirDelta. También sabemos que de esas 16 inspecciones, solo una fue de seguridad operacional en el año 2015, 7 años antes del accidente. Las otras inspecciones estuvieron relacionadas con inspeccionar el taller para darle una habilitación adicional, para extender una habilitación que ya tenía o para inspeccionar una reparación que habían hecho o lo que fuera. Esas no podemos contarlas como una inspección a nivel auditoría. En esos 10 años hicieron una inspección de seguridad operacional. No hay constancia en el informe de que se le haya pedido a ANAC si hubo alguna observación y si estas observaciones fueron corregidas o no. Lo que dice el informe es que el taller tenía la estructura. Ahora, de ahí a que realmente se trabaje de forma correcta, de lo dicho al hecho hay un buen trecho. No tengo ninguna constancia de que haya habido ninguna entrevista. El informe no dice nada sobre ninguna entrevista a ningún técnico de mantenimiento de aeronaves del taller. De hecho, dice que el taller cerró en el 2023 y a fines del 2023 es cuando descubren lo que ahora vamos a ver. Cuando descubren lo que ahora vamos a ver, resulta que el taller ya no existía más. No podés investigar, no tenés a quién entrevistar. Y eso porque no fueron al principio a entrevistar a los técnicos de mantenimiento. Che, ¿ustedes cómo laburan? Cuando te llega un avión, ¿qué es lo que haces? Mostrame lo que haces. Después comparás esas notas, comparás lo que entrevistás con los manuales de procedimiento y empezás a ver. Esas cosas son importantes, no son menores. Preguntarle a los técnicos, che, ¿vos cuántas horas trabajas por día? ¿Cómo estás de vacaciones? ¿Venís tomándote las vacaciones que te tenés que tomar? De esto en el informe, absolutamente nada. Hacemos un pequeño paréntesis. Y le voy a compartir algo que aprendí de un investigador de la AAIB del Reino Unido hace muchos años en un congreso. Nos explicó un concepto que en investigación de accidentes es muy importante. Él estaba explicando cómo fue la investigación de los accidentes de Havilland Comet. Y uno de los conceptos que nos enseñó fue el concepto de precedencia. Es muy importante en un accidente ser capaz de discernir qué es lo que pasó primero. ¿Cómo se hace esto? Es básico, es bastante sencillo. Voy a agarrar esto. Esto es, supongamos, una parte de la aeronave. Está impecable, está impoluta, no tiene ni un rasguño. Vamos a hacer una falla. Vamos a hacerle una marca así. Quede bien marcada. Ahí va.
Ahora esta parte de la aeronave tiene una marca. Pongamos que es un impacto. Y le vamos a hacer otra falla a esta misma. Ahora hay dos fallas al mismo tiempo. Dos fallas en el mismo lugar. ¿Sí? Tenemos dos fallas. Pero si la presentamos, podemos ver cuál vino primero. Es imposible que esto se haya roto y después haber hecho la marca esta. Es decir, la marca roja sucedió antes que la rotura del papel. Y ese es el concepto de precedencia. Recuérdenlo porque esto tiene mucho que ver con esta investigación. Esto es un concepto básico para entender lo que vamos a ver ahora. No se olviden. El día 20 de agosto del año 2023 llegan a Argentina especialistas de Bombardier del área de seguridad operacional y precisamente vienen específicamente para buscar los cables de comando y comprobar si las superficies de control estaban funcionando correctamente. Para esto lo que se hace es verificar lo que se llama la continuidad de cables de comando. Se fueron acá. Miren cómo estaba. En ese lugar estuvieron trabajando. Con esto que ven acá. Pedacitos del avión, reconstruidos en un hangar. Se pusieron a buscar y determinar si los cables de comando estaban correctos antes del impacto en todo el avión. Empezaron por el ala izquierda, después el ala derecha, después el conjunto de cola, después el fuselaje trasero, después el fuselaje delantero. Hasta acá no encontraron ninguna evidencia de fallas previas al impacto. Después se fueron a la cabina. En la cabina encontraron que el sistema de accionamiento de flap estaba en posición 8 grados. En el ala derecha los flaps estaban extendidos a 40 grados y en el ala izquierda estaban extendidos a 8 grados. Ojo, porque esto sería sustentación asimétrica y provocaría esta maniobra. Pero se analizaron los actuadores de los flaps y se encontró que en realidad antes del impacto los dos estaban a 8 grados y lo que ocurrió fue que con el impacto y la deformación que tuvieron las partes en el impacto, quedó extendido a 40 grados, pero eso es posterior al impacto. Otra frustración más, porque claro, encontrás un flap a 40 y el otro a 8 y decís, wow, acá podemos... No, mira, por esto y por esto estaban a 8 los dos. Otra hipótesis queda descartada. Y en la cabina se encuentran con esto. Levantar los cables de comando en la cabina fue muy complicado y realmente chapó por el laburo que hicieron en esta parte. Un laburo jodido, difícil. El grado de destrucción de la cabina era terrible. De ahí alcanzaron a recuperar de comando del lado izquierdo, es decir, del piloto, pero partida, y parte del tubo que une las dos columnas. Es como una U, son dos tubos verticales unidos por un tubo horizontal y por adentro de esos tubos pasan los cables. Todo el tubo vertical, el yoke del lado copiloto, no lo encontraron. Ojo, no vean acá cosas raras, porque no es raro. El grado de destrucción que había ahí era enorme. El fuego, la acción posterior de los bomberos, mover los restos, cargarlos arriba de un camión, llevarlos al hangar, volver a descargarlos. Gracias a lo que hicieron, al laburo que hicieron, tampoco es muy importante lo que se perdió. Lo que se recuperó alcanza. Para poder retirar esa parte, los cables que iban hacia atrás de la cabina, que por el piso, estaban continuos y no podían levantarlo. Entonces, junto con los especialistas del fabricante, cortaron esos cables para poder retirar el conjunto y así poder sacar los cables de adentro. Sacaron los cables de ahí adentro, desarmaron el conjunto, la columna que estaba partida, y cuando retiran el otro cable, el cable de interconexión de los dos comandos, encuentran que en un extremo estaba agarrado, el cable estaba agarrado a la polea doble que está detrás del comando, esta que se ve acá. Y en el otro extremo, que debería ir agarrado al yoke que no encontraron, llegan hasta el tensor, hasta el conector del cable. Hay una pieza que es un conector, que es en dos partes, que une una parte del cable con otra parte del mismo cable que termina en el comando. El cable va del comando izquierdo y termina en un conector roscado, un roscamacho, que sirve para tensar el cable y que se une a otra parte, otra sección del mismo cable que termina ese sí en el comando, en el yoke derecho. Esa parte no apareció, pero estaba el conector, la roscamacho estaba. El cable termina en un dispositivo que agarra el cable, se aprieta después
y queda agarrado al cable y en el extremo tiene una rosca macho. El otro lado es exactamente igual, eso se enrosca y además se le pone un clip que pasa a través del dispositivo y bloquea la rosca para que no se desenrosque. El clip no lo encontraron, esto ya lo digo, no es raro no encontrarlo porque obviamente en el grado de destrucción que había ahí, encontrar un alambrito es como encontrar una aguja en un pajar sin saber cuál es el pajar donde hay que buscar la aguja. No lo vas a encontrar. Cuestión que estaba la rosca macho. Se analizó esa rosca macho. Se encontró que en la rosca había restos de cenizas, signos de haber estado expuesta al calor, del incendio obviamente. Luego está claro que si eso estuvo expuesto al incendio, al calor, es porque la rosca hembra no estaba colocada. Porque si la rosca hembra hubiera estado, eso hubiera estado protegido. No hubiera tenido restos de ceniza, ni de partes quemadas, ni habría estado expuesto al calor. Otra posibilidad era que en el impacto eso se hubiera arrancado, la rosca se hubiera arrancado. Bueno, no había ningún rastro de fuerza en la rosca. No había ribetes ni hilos de la otra rosca arrancado. No había ningún signo de esfuerzos que hubieran dañado la rosca, no se barrió, nada. Estaba impecable, pero claro, quemada y con restos de cosas quemadas. No hay signos de que se hubiera arrancado. No obstante, se tomó uno igual, pero nuevo, con los cables agarrados, por supuesto, se puso en una máquina de tracción y se hizo lo que se llama un ensayo destructivo. ¿Qué es lo que hace una máquina de tracción? Agarra ese dispositivo y comienza a tirar de cada lado, con una fuerza calibrada y medida. Y en el momento que corta, se sabe qué fuerza se está aplicando, entonces se sabe cuál es la resistencia a la tracción que tiene ese dispositivo. Bueno, en el momento que corta, se miró y no se había roto el dispositivo, sino que se había zafado el cable de uno de los extremos, de donde está colocado el cable y prensado, se había soltado un cable. El dispositivo quedó sin ningún daño, es decir, que el dispositivo no se iba a romper. Así que se puede decir con buen grado de certeza que el tensor estaba suelto antes del impacto. Y ahora vamos a ver en este pequeño video de qué se trata esto que les estoy explicando y cuál es el efecto que tiene. Mírenlo. Como yo no soy bueno haciendo animaciones en 3D, hago maquetas, así que reproduje el cableado de comando del Learjet. Para poder reproducirlo en esta tabla lo tuve que simplificar. ¿Cómo lo simplifiqué? El sistema del Learjet tiene 3 lazos cerrados. Un lazo cerrado que une comando izquierdo, comando derecho y una polea central, un lazo cerrado que une el alerón izquierdo con la polea central y un tercer lazo que une el alerón derecho con la polea central que acá no está. Yo hice un único lazo cerrado que funciona exactamente igual que en el Learjet. ¿Cómo está simplificado? Los comandos del Learjet tienen en la parte de atrás una polea doble, que acá está reproducida la polea doble. Esa es la polea doble que tiene cada uno de los dos comandos. En el circuito original del comando izquierdo sale un cable que va a una polea central que estaría acá, a la altura de las alas. De ahí sigue al comando derecho y del comando derecho sale un tercer cable que está acá, que es el que vincula el comando izquierdo con el comando derecho y cierra el lazo. Por eso la polea central es una polea triple, tiene 3 canales. En el primer canal irían los 2 comandos conectados. En un segundo canal iría el alerón izquierdo y el tercer canal iría de la polea central al alerón derecho. Es muy complejo hacer esto en una maqueta de este tamaño, entonces eliminé la polea central y simplifiqué el recorrido haciendo que del comando izquierdo el cable va al alerón izquierdo, del alerón izquierdo va al alerón derecho y del alerón derecho viene al comando derecho. Falta cerrar el lazo. Para cerrar el lazo lo que ponemos es exactamente lo mismo que hay en el avión real, que es el cableado de interconexión, que es este que está acá.
En el accidente, en el vuelo del accidente, este cable, esta parte del cable y este comando no se encontraron. Sí se encontró el cableado que va hasta la polea central, que sería este, y que hubo que cortarlo para poder sacar los comandos. Bien, ¿cómo funciona esto? Fíjense, si se actúa un comando hacia la izquierda, fíjense que los dos comandos se mueven. Al actuar el comando, sube el alerón izquierdo, eso hace que el ala izquierda se vaya para abajo y al mismo tiempo baja el alerón derecho, que hace que el ala derecha suba. Entonces el avión tiene un momento de rolido hacia la izquierda, coherente con lo que estoy demandando con el yoke. Invierto el sentido. Fíjense que cuando muevo el comando hacia la derecha, el alerón derecho sube, el alerón izquierdo baja, y eso hace que el ala derecha baje, el ala izquierda suba, se produce un movimiento de rolido hacia la derecha, que es coincidente con lo que estoy demandando desde los comandos. ¿Qué es lo que pasó en el accidente? Se desprendió este conector, este tensor, que es el tensor entre el comando izquierdo y el comando derecho, el cable de interconexión, que es este que va desde aquí, por aquí, hasta aquí. Vamos a simular esto acá. Yo voy a retirar esta tuerca, que es la traba. Retiro el tornillo y al retirar el tornillo, los mandos quedan locos. Tenemos el cable de interconexión, queda suelto. En el copiloto, fíjense en los alerones, si yo actúo el comando hacia la izquierda, el copiloto tiene mando sobre los dos alerones. El alerón baja, el alerón sube, es decir, genero rolido hacia la izquierda. Desde el puesto del copiloto. Hacia el lado derecho no tengo comando. No hay ningún comando hacia el lado derecho, porque claro, el comando hacia la derecha actúa desde este cable que está suelto. Ahora, desde el lado del piloto, si yo actúo el comando hacia la derecha, sube el alerón derecho, baja el alerón izquierdo, es decir que sube el ala izquierda, baja el ala derecha, genero rolido hacia la derecha, es decir que el comandante tiene comando de rolido hacia la derecha. Hacia la izquierda, absolutamente nada. Y eso es lo que pasó en vuelo. El comandante tenía comando de rolido únicamente hacia la derecha, el copiloto únicamente hacia la izquierda. Bueno, eso es lo que pasó, ni más ni menos. En algún momento ese cable se soltó. El conector es este que está acá. Fíjense la rosca, fíjense las marcas que tiene. Y fíjense que no tiene ningún daño. Ahora, la cuestión, cuando ya sabemos qué es lo que pasó, ¿cómo pudo haber pasado? Entonces la pregunta, o las preguntas que surgen es, pero si esto tiene un clip de bloqueo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que se haya soltado esto? La explicación de por qué se desenroscó es relativamente fácil. El cable de acero es un cable que está enroscado sobre sí mismo. Cuando ese cable pasa por las poleas, sucesivas poleas, necesariamente tiene una torsión. Y esa torsión puede ir jugando, haciendo que el dispositivo termine finalmente desenroscando. El problema es que el clip está diseñado para que eso no suceda. Entonces no lo encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Estaba o no estaba? No sé si estaba o no estaba. Sé que no lo encontré. Si estaba puesto, no lo sé. Si estaba puesto y se rompió, tampoco lo sé. Entonces, y acá entra el laboratorio, muy buen laburo de laboratorio. Claro, metal contra metal, necesariamente alguna marca debe dejar por haber estado puesto y trabajado. Piensen que, de acuerdo a los registros de mantenimiento que aparecen en el informe, hacía años que se había cambiado ese cable. Si hacía años que se había cambiado ese cable, de tanto trabajar, ese clip necesariamente de roce de metal contra metal va a dejar una marca.
Nada, no encontraron ninguna marca. No había ninguna evidencia que dijera que ese clip estuviera puesto en ningún momento. Así que probablemente se olvidaron de poner el clip. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo te vas a olvidar de poner ese clip? A ver el procedimiento de mantenimiento de esto. ¿Qué dice el procedimiento de inspección, de tensión del cable, de reemplazo? Bueno, resulta que en el procedimiento del fabricante no estaba al final el punto que dijera compruebe que esté correctamente colocado el clip de bloqueo. Y ahí se prendieron todas las luces de alarma y la JST, diciembre del año 2023, emite una recomendación de seguridad operacional adelantada y se la envía al fabricante de la aeronave. El fabricante de la aeronave se da cuenta que realmente es un tema y no solamente se puso a corregir ese procedimiento, sino que agarró todo el manual y se puso a repasar todos los procedimientos para encontrar otras posibles fallas de este tipo. Y corrigieron todo el manual de mantenimiento, no solamente esta parte. Eso estuvo muy bien por parte del fabricante porque además muestra que es proactivo. O sea, encontraste esto, muchas gracias por lo que encontraste, lo vamos a solucionar, lo vamos a corregir, pero además vamos a revisar todo, porque si esto se pasó, se pudo haber pasado otra cosa. A mediados del año 2024, del año pasado, el fabricante ya había emitido un draft y estaba en proceso de publicar la nueva versión del manual corregida. Ya sabemos qué es lo que ocurrió, sabemos cómo puede ser que haya sucedido, se emite la recomendación de seguridad operacional, muy bien emitida, cumple con los parámetros de una recomendación adecuada porque es efectiva, es oportuna y es realizable. Las tres características necesarias de una recomendación de seguridad operacional. El informe además nos dice que la última vez que se había reemplazado ese cable fue 6 años antes, en el año 2016. Después, el avión tuvo más inspecciones intermedias de tipo C y de tipo A y tipo B. La última inspección del avión, que supongo que habrá sido una inspección tipo A, pero no lo dice el informe, fue a fines del año 2021, o sea, unos meses antes del accidente. La última inspección tipo C fue en febrero del año 2020, 2 años antes. En alguna de esas oportunidades, ese clip no se colocó y después, en las inspecciones posteriores, no se detectó su ausencia. Si tenemos en cuenta que el propio manual no decía vuelva a colocar el clip y verifique que el clip esté correctamente colocado, puede ser que un técnico de mantenimiento en medio del laburo del día, a lo mejor trabajando ya tarde o lo que fuera, le toca hacer esa reparación, el tipo para no olvidarse de nada sigue el manual al pie de la letra y siguiendo el manual al pie de la letra se lo puede comer igual porque el manual mismo no lo decía. Es un tema. Los procedimientos están para tratar de garantizarnos que no nos olvidemos nada. El procedimiento es la lista de la compra. Yo me hago la lista de la compra para no olvidarme de lo que necesito. Bueno, la lista de control de procedimientos o checklist está hecha para eso. El procedimiento tenía una falla. A ver, veamos una cosa. Cuando hay un error así en un procedimiento, lo puede detectar un taller, lo puede detectar un mecánico, se puede dar cuenta y lo informa al fabricante y le dice, che, mira que acá me parece que estaría bueno que aclaremos que hay que poner el clip. No hace falta que sea una AIG. La AIG actúa cuando ya pasó algo, en este caso cuando ya hubo 4 muertos. Esto es lo que los americanos llaman Tombstone Technology o tecnología de la lápida. Es decir, ya tuvimos una tragedia y a partir de esa tragedia sacamos un aprendizaje y corregimos las cosas. Hasta acá es lo que alcanza el informe. Para esta parte final cambiamos la estructura. Vamos a hablar ahora de mis conclusiones respecto del análisis que hicimos de este informe. Yo lo divido en 2 partes. Primero vamos a ver las cosas positivas. En cuanto a lo positivo, hay que tener en cuenta que se encontró con una investigación muy compleja. Se encontraron con una escena del accidente difícil. Piensen que fue un impacto de alta energía, había mucha destrucción, el incendio posterior, fue una escena compleja, una escena difícil para investigar. A eso sumémosle que la investigación tuvo una evolución muy frustrante. Cada hipótesis que se trabajó terminaba en una vía muerta. Cada hipótesis que se trabajó fue descartada. A medida que se iba avanzando, eran todos callejones sin salida. Piensen, factor meteorológico descartado. Flaps asimétricos durante la investigación también se descartó. Desprendimiento de una parte del avión se descartó prácticamente al principio. Falla de motor también se descartó prácticamente al principio. Posibilidad de un impacto de ave, bird strike, también descartado.
descartado muy rápidamente, casi al principio. Factores humanos. Bueno, factores humanos es un tema aparte. Factores humanos es algo que es un tema tabú en la JST, que no se toca, no se meten con los factores humanos, los dejan completamente aparte. Es algo que no se trata, es algo que no se hace. No hay datos de factores humanos en la base de datos de la JST, así que hay que tener esto también en cuenta. Es una investigación que tuvo además pocos datos. Prácticamente lo único que tenían era el registrador de voces de cabina y el DEEC, que es el procesador de control electrónico de los motores, que da alguna información, poca, pero bueno, todos los datos que se pudieran recopilar eran utilizados. Fíjense que dando manotazos de ahogado hasta trataron de ver la velocidad en un instrumento, algo que no se hace desde hace, no sé, 40 años, porque se considera que no es confiable. Entonces hubo una escasez de datos muy grande y bueno, estaban investigando un accidente de un avión de alta performance con las técnicas de un accidente de aviación general, lo cual es ya de por sí difícil. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, también hay que tener en cuenta, creo que el peor obstáculo de todos es que ocurrió en Argentina. Somos un país que somos obstáculos. En general, todo lo que es la administración pública no tiene transparencia. Piensen que en este país, la JST solamente para mandar las cajas negras a la NTSB puede estar un año haciendo trámites, solamente por los obstáculos que pone la aduana. Eso es terrible, pero es el pan nuestro de cada día cuando uno trabaja en la APN. La administración pública es oscura. De por sí no es transparente, es muy burocrática y es un obstáculo. Así todo, nos encontramos con que encontraron una falla latente, algo que estaba mal en el avión quizás durante años. Esto que se ve en la imagen es un esquema de los cables de comando en la cabina. Y aquí es donde encontraron la falla latente. Ahí, si miramos en detalle, está instalado esto. Esto se llama turnbuckle. Es un tensor de cable. Tiene una rosca macho izquierda de un lado, una rosca macho derecha del otro. Y en el medio un cilindro que tiene rosca. Y cuando uno gira ese cilindro, va tirando y así se tensa el cable. Para trabar, se conecta con lo que se llama en inglés locking clip o clip de bloqueo. Vamos a ver de qué se trata esto. Esto que está acá es el turnbuckle y lo que está abajo es el locking clip. El locking clip se coloca en una muesca que tiene la rosca macho y la rosca hembra. De esta forma, el alambre del clip entra en ese canal, eso bloquea la rosca, hace que la rosca no se pueda mover y se inserta en el agujero central. Cuando está insertado queda trabado y ya no se puede sacar. No se rompe, pero hay que hacer fuerza para sacarlo. Ese clip de bloqueo no estaba colocado en el tensor. Luego eso quedó suelto, tensado en su momento, pero suelto, sin traba. Con el tiempo se fue aflojando y se terminó soltando. Encontrar eso es como encontrar una aguja en un pajar. Ese clip no estaba puesto. ¿Por qué no estaba puesto? Porque algún técnico se olvidó de ponerlo cuando hicieron alguno de los mantenimientos del avión en los que estuvieron involucrados cambio de ese cable o el tensionado de ese cable. Cuando se ajusta la tensión de ese cable hay que sacar el clip. Cuando se cambia ese cable hay que sacar el clip. Pero cuando se inspecciona solamente si el cable tiene deshilachamiento, o sea, hilos cortados, no se verifica la presencia del clip. Puede pasar desapercibido que no está. El último mantenimiento que tuvo el avión solamente tuvo la inspección de deshilachamiento, nada más. El anterior había sido hacía 2 años cuando se había verificado la tensión de los cables. Probablemente en esa inspección se omitió volver a poner el clip. Pero este aquí que lo que hizo la JST fue investigar el procedimiento. Bueno, resulta que el procedimiento no menciona colocar el clip. Esto es el procedimiento de instalación del cable. B. Instalación del cable cruzado del alerón. Ver figura 201. Precaución. Asegúrese de que el cable cruzado pase por el ojal inferior, como se muestra en la figura 201. Si es necesario, use un boroscopio. 1. Conecte el nuevo cable cruzado a la cuerda. 2. Pase el cable cruzado a través de la columna de control. 3. Instale las poleas del cable cruzado en la columna de control. 4. Instale los pasadores de la polea del cable cruzado en la columna de control. 5. Retire la cuerda del cable cruzado.
6. Instale el cable cruzado en el conjunto del sector del volante de control con el pasador elástico. Consulte 271005. 7. Conecte el cable cruzado al cable de control del alerón derecho. 8. Ensamble el volante de control izquierdo. Consulte la página 271005. 9. Restablezca la tensión de los cables de los alerones y realice el aparejo del sistema de control de alerones según sea necesario. Consulte la página 271000. Nota: la tensión del cable cruzado debe ajustarse a la misma tensión que la de los cables de los alerones izquierdo y derecho. Asegúrese de que los interruptores del volante de control izquierdo funcionen correctamente. 10. Instale las tapas de acceso de las poleas izquierda y derecha en el conjunto de la columna de control. 11. Instale la tapa de acceso del tensor en el lado izquierdo de la columna de control del copiloto. 12. Conecte la alimentación eléctrica a la aeronave. 13. Restablezca la aeronave a la normalidad. ¿Qué estamos viendo acá? No tiene un punto en el que se indique verifique que esté colocado el Turnbuckle Lock Clip. No está diciendo que hay que volver a colocar el clip. Tampoco está diciendo verifique que esté colocado correctamente. Hay una falta ahí. Y eso es importante. Porque un técnico de mantenimiento agarra el manual y sigue el manual paso a paso. Y siguiendo el manual paso a paso, nos podemos olvidar de poner el clip. Porque el manual no me dice que lo tengo que chequear. La ley de Murphy es la ley de Murphy. Si algo puede ir mal, va a ir mal. Esto es lo que se encontró. Y el último punto positivo es que emitieron una RCO reactiva. ¿Qué significa una RCO reactiva? Hubo un accidente, investigo el accidente y reacciono emitiendo esta recomendación de seguridad operacional. La RCO dice básicamente modificar el manual de mantenimiento de la aeronave para que incluya de manera clara e inequívoca las instrucciones de retiro y colocación de los clips de bloqueo sobre los tensores del cable de interconexión de comandos de alerón durante las inspecciones correspondientes. A esto, Bombardier, el fabricante, reconoció que iban a hacerlo y de hecho ya para abril del 2024 enviaron el borrador. En el informe está resaltado el punto 12, pero en realidad el punto agregado es el número 11. Está erróneamente marcado el punto siguiente en lugar del agregado, que dice: asegúrese de que los clips de bloqueo del tensor estén instalados en los tensores del alerón. Este procedimiento finalmente se puso en vigencia en agosto del año 2024. Todos estos puntos son positivos. En una investigación muy compleja y enredada, encontraron el santo grial y además emitieron una recomendación de seguridad operacional eficaz, oportuna y realizable. Así que chapó por todo esto. En esto, muy buen trabajo. Pero ahí terminó el buen trabajo. Cuando el trabajo pasa de la investigación en sí a producir, ahí empezamos a hacer agua. Pasamos a las cosas negativas. No se publicaron los informes intermedios. ¿Qué significa esto? Cuando termina el trabajo en campo, hay que publicar el informe básico. No se publicó. A los 30 días hay que publicar el informe preliminar. No se publicó informe preliminar. Después vienen los informes provisionales. Los informes provisionales, como ya vimos en otro video, que voy a ver si se los puedo dejar acá. En estos informes provisionales, lo que se escribe es el avance de la investigación. Pero claro, no hubo avances. ¿Qué vamos a decir en un año? Escribir un informe para decir, la verdad que no investigamos nada. Creo que tuvieron vergüenza y no lo publicaron. Por eso no hay ninguno. En diciembre del 2023 emiten la RCO y debería emitirse con un informe adelantado, y el informe adelantado debería ser público. Tampoco se emitió. Únicamente se emitió el informe final 2 años y 10 meses después, casi 3 años después. A mí me parece negativo esto. Costumbre de la JST. Jamás ponen una fecha. ¿Por qué? ¿Que les da vergüenza? Tal vez. No sé. La cuestión es que no ponen una puta fecha. Nunca. Entren a la página de la JST, busquen los informes y busquen las fechas de los informes. Si no fuera por el sistema GDE, el sistema de gestión de documentos del Estado, no sabríamos la fecha de los informes. Tardaron 21 meses para publicar el resultado. Lo tenían en diciembre del año 2023, que es cuando emitieron la RCO. Porque de ahí en adelante no hubo avances, no hay cambios, nada. La conclusión de fines del 2023 es lo que publicaron en el 2025.
No se indica la fecha de publicación del informe. Cuando se suben los informes, el servidor registra la fecha de última modificación, que es decir, la fecha en que se sube el documento. Y esto se puede averiguar, y de hecho es lo que hice, desde la página web. Leyendo el encabezamiento HTTP, se puede encontrar ese dato. Así, yo supe que este informe se publicó el 20 de mayo del año 2025, cuando ya estaba el informe firmado 3 meses antes. No se anuncia la publicación del informe. Lo publicaron bien calladitos, bajo perfil, que la gente no se entere. La JST no dijo nada, no anunciaron nada. No existen las redes sociales de la JST. Con todas estas cosas se incumplió el MAPREAC, el anexo 13 de OASI, la RAIAC. RAIAC es la Regulación Argentina de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. En fin, un montón de directivas, un montón de recomendaciones de OASI se las pasaron por a donde no les da el sol. Ignoraron olímpicamente, para no pasar vergüenza, porque en un año entero no hicieron nada, ni siquiera pudieron mandar las cajas negras a Estados Unidos. La falla detectada no explica el accidente. ¿Qué significa esto? La desconexión del cable en sí misma no provoca el accidente. Lo único que hace es separar el comando izquierdo del comando derecho. Lo vimos en el video de la maqueta que hice yo, ¿se acuerdan? En ese video muestra que cuando yo interrumpo el cable, los comandos hacen esto. Cada uno se va para su lado, para el lado opuesto. El comando de derecho se va a la derecha y el comando izquierdo se va a la izquierda. Porque se suelta la tensión. Y los otros dos cables que están tensados giran en el sentido opuesto de los comandos. En sí mismo, los alerones no cambiaron la posición cuando yo solté el cable. Los alerones mantuvieron su posición. Flojos, quedan sueltos. No modificaron su posición. Y esto significa que en sí, la falla detectada, esta falla latente que se activa en un momento dado, no explica el accidente. El avión se cae porque se inclina más de 70 grados a la izquierda. Eso en el informe no está explicado. Y eso es lo que hace que se caiga el avión. Lo que hace esta interrupción de cable probablemente es que los pilotos no puedan recuperar la actitud normal. No se explica por qué se produce el rolido. No se sabe por qué el avión se inclina. No hicieron hipótesis, por lo menos no hay ninguna planteada. ¿Qué es lo que pudo haber pasado que hiciera que el avión se inclinara? No se explica por qué la primera vez sí lo pueden controlar, pero no la segunda vez. Cuando el ala de izquierda del avión cae por primera vez, se recupera y después cae por segunda vez y ahí el comandante se hace cargo. Pero en ese momento ya no lo pueden recuperar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sí se pudo recuperar la primera vez y no la segunda? ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido? No está explicado esto en el informe. No se pide al fabricante que analice los posibles escenarios que se podrían producir ante la desconexión del cable crossover de alerones. Si yo soy parte de esa investigación, le digo al fabricante, che, fabricante, vos que conocés este avión a fondo, tenés un equipo de pilotos de prueba, ¿podrías ver cuáles serían los posibles escenarios de una falla como esta? ¿Qué hubiera pasado con los comandos? Por ejemplo, si el copiloto venía agarrado de los comandos, ¿el comando del piloto habría hecho lo que hizo la maqueta? ¿O qué hubiera pasado? Hagan la prueba en un simulador, a ver qué hubiera pasado. Bueno, de eso nada, no consta ni siquiera ninguna exploración sobre el tema. No se le pide al fabricante analizar posibles respuestas de la tripulación para controlar el avión en los escenarios planteados. ¿Esto qué quiere decir? Se interrumpe el cable. Ya sabemos que hay una interrupción del cable. Sabemos que los alerones son redundantes, porque si se interrumpe uno de los lazos de control, por ejemplo, el lazo de control del alerón derecho, el alerón izquierdo sigue funcionando. Si se interrumpe el del alerón izquierdo, el alerón derecho sigue funcionando. Se tienen que interrumpir dos lazos de control, el del alerón izquierdo y del alerón derecho, para perder los dos alerones. Ahora, en el cable de control que va hasta la cabina, hay un solo lazo. Es un lazo que une comando derecho con el comando izquierdo y la polea central. Y ahí tenemos un solo lazo. También una cosa interesante sería ver si a lo mejor no sería recomendable hacer que ese lazo de control tuviera también alguna redundancia. No sé, lo dejo ahí. Pero me parece que una cosa que se podría haber pedido al fabricante proactivamente sería que el fabricante analizara los posibles escenarios y desarrolle procedimientos para las tripulaciones ante ese tipo de escenarios. Cosas que se puedan intentar para controlar el avión en ese escenario.
No se explica la pérdida de sustentación del ala izquierda que plantea el informe. El informe dice que el ala izquierda estaba en pérdida. Muy turbio. Explícame la pérdida. Si me decís que el ala izquierda estaba en pérdida, explícame por qué el ala izquierda estaba en pérdida. ¿Qué pasa? ¿No sabés por qué el ala izquierda estaba en pérdida? Entonces, ¿por qué lo escribís? Si lo escribís es porque sabés que el ala izquierda está en pérdida. Y si sabés que el ala izquierda está en pérdida, explícame cómo se produjo esa pérdida. ¿Qué es lo que justifica la pérdida que vos me pones ahí? Pérdida de sustentación, ¿eh? No está claro. ¿Querés que te ayude, JST? A ver si por ahí esto te hubiera servido para explicar una posible pérdida de sustentación del avión en esas circunstancias. A lo mejor este gráfico te ayuda un poco. Esto es la descomposición de fuerzas en un viraje escarpado en este caso. Sabemos que la velocidad del avión en ese momento era de unos 140 nudos terrestres. El viento estaba casi en calma, así que más o menos eran unos 140 nudos. Quizás un poquito más inclusive porque tenían viento de frente. Bajo esas circunstancias, el factor de carga, que es el resultante de las sumas del peso más la fuerza centrífuga, hace que la sustentación tiene que ser mucho mayor. La velocidad de pérdida, VS, que figura ahí, aumenta en proporción directa con el factor de carga. Esa actitud del avión requiere más velocidad para que el avión no entre en pérdida. Pero esto es pérdida de las dos alas, no de una. Son las dos las que están en pérdida. No lo hice al gráfico, pero además el avión estaba guiñando a la derecha. Como ya lo demostramos en otra parte del video, está más atrás, el piloto estaba aplicando pedal derecho. Esto es básicamente un deslizamiento. Ala izquierda abajo, pedal derecho, es un deslizamiento. Cuando el avión desliza, el fuselaje que se atraviesa hace de freno. Pero no es suficiente lo que me pones. Me decís, no, porque el ala está en pérdida, por eso no recuperó el control. Pero no plantean alternativas. ¿Vieron cuando en el video con la maqueta yo suelto el cable crossover que une los dos comandos? Cuando yo lo suelto, ¿vieron que se van los cables cada uno para su lado? Si los cables al aflojar la tensión se salen de las poleas y quedan trabados, ¿no se les ocurrió pensar que realmente a lo mejor los comandos estaban trabados y por eso no pudieron corregir? Es una posibilidad, pero no la menciona. Se trata de explicar el accidente, pero no me lo están explicando. Se quedaron con la desconexión del turnbuckle. Buenísimo, porque está muy bueno lo que encontraron ahí. Pero podrían haber hecho mucho más. Se quedaron cortos. Por eso digo que no dan la talla. No se entrevistó a los técnicos de mantenimiento que atendieron la aeronave. Se durmieron en los laureles. Tenían el TAR Air Delta disponible durante un año para ir a entrevistar a los técnicos que hicieron el mantenimiento. No lo hicieron. Cuando encontraron la desconexión de comando y ataron las cosas al taller de mantenimiento, ya era demasiado tarde. El taller ya había cerrado. No hicieron nada durante un año. No se especifica por qué cerró Air Delta. Sabemos que la habilitación de ANAC no existe más, aunque el quit sigue activo y la página web también. Pero aunque la habilitación ya no existe más, no sabemos por qué no existe más. No sabemos nada. Y eso se lo tendrían que haber preguntado a ANAC. Che, ANAC, ¿me decís qué resultados hubo en las inspecciones que hiciste? Simplemente dijeron, como ya está cerrado el taller, ya no existía más. No le preguntamos a nadie. Cuando se detecta que el manual de mantenimiento del fabricante tenía esta falla, no se le preguntó a ANAC si habían notado el procedimiento deficiente. No se le preguntó a ANAC, che, ANAC, ¿vos inspeccionás los procedimientos cuando te los traen para probar? ¿Los lees? ¿Estos procedimientos estaban aprobados por ANAC o simplemente estaban aprobados porque están aprobados por la FAA y ya con eso para vos es suficiente? No está aclarado esto tampoco. El taller recibió una inspección de seguridad operacional en 10 años. En 10 años, solamente una inspección de seguridad operacional. Todas las otras inspecciones estaban asociadas a trabajos del taller. Y aún sabiendo que solamente una inspección tuvieron en 10 años, la JST no le preguntó a ANAC, che, ¿me decís además qué resultó de esta inspección? ¿Hicieron alguna observación? ¿Encontraron algo anormal? ¿Vieron alguna característica sobre la forma de trabajar? ¿Algo que fuera observable, objetable, para ver si estaban haciendo realmente las cosas bien o era solamente en los papeles? No lo sabemos a eso, ni lo vamos a saber nunca. En ningún momento se plantea entrenar a los pilotos sobre los escenarios posibles de falla de este tipo. Esto es un tema. Hay 3 tipos de barreras defensivas. Tenemos las barreras defensivas tecnológicas, las barreras defensivas reglamentarias y las barreras defensivas de entrenamiento. Son los tres pilares de las barreras defensivas de un sistema. En este caso, el sistema aeronáutico. La única barrera defensiva que protegieron fue la barrera reglamentaria del procedimiento de mantenimiento. Fantástico. Muy bien, esa recomendación está perfecta y
me parece bárbaro que la hayan hecho. Pero no exploraron otras cosas. No hay ninguna propuesta de incorporar algún tipo de entrenamiento de los pilotos para este tipo de fallas. Es una falla nueva y que puede volver a suceder. Y si puede volver a suceder, estaría bueno que los pilotos tengan algún entrenamiento, aunque sea para reconocer el tipo de falla. Y a lo mejor probar un par de herramientas y ver si esto podría mitigar el resultado. No se puede reproducir esta falla en un simulador porque los simuladores están hechos para hacer fallas electrónicamente. Los simuladores son maquinarias complejas, muy complejas. Básicamente lo que hacen es reproducen situaciones anormales para los pilotos, para que se entrenen. De repente te ponen en una tormenta, viento cruzado, turbulencia, te hacen fallar instrumentos. Todas estas cosas son cosas que el instructor toca la pantalla y se activa una falla. Pérdida de combustible, fuego de motor, pérdida de fluido hidráulico, traba de tren, alerones trabados, alerones sueltos. Ahora, la rotura o corte o desconexión de este cable solamente se puede hacer físicamente. Los comandos del simulador son exactamente iguales que los comandos reales del avión. Lo único que la polea central, que mueve los alerones, en lugar de mover los alerones, mueve un potenciómetro. Pero el tendido de cables es el mismo. Entonces la forma de simular esto en un simulador es desenroscando el tensor. Y para poder desenroscar el tensor hay que abrir la tapa de inspección, acceder al tensor, aflojarlo y desconectarlo. No podemos hacer esto en vuelo. Entonces el fabricante debería hacer esta prueba con el simulador, desconectar el cable en el simulador y analizar las posibles consecuencias de esta falla y buscar alternativas para que se pueda controlar esta falla, para que el avión no pierda la controlabilidad si pasa esto, porque ya se demostró que puede pasar, puede volver a pasar, y los pilotos deberían tener alguna herramienta para no perder totalmente el control del avión ante estas circunstancias. Y finalmente vamos a hacer una evaluación somera de calidad del informe. ¿Se detecta la falla latente? Sí, señor, correcto, bien. El origen de la falla tiene dos escalones. Uno, mantenimiento, porque se olvidaron de poner el clip. ¿Se investigó? No se investigó. Cuando encontraron que faltaba el clip, ya el taller de mantenimiento había cerrado. Como se perdieron la oportunidad de entrevistar a los mecánicos durante el año anterior, todo ese año que pasó, esa oportunidad se perdió para siempre. Así que, ¿qué es lo que pasó en el taller de mantenimiento? No lo vamos a saber nunca. En el fabricante sí, el tema del manual de mantenimiento, punto a favor. ¿Explicación del accidente? No hay una explicación del accidente. Mi opinión personal es que los cables se llamearon, se enredaron y bloquearon los comandos y por eso el piloto no pudo recuperar el avión. ¿Causa probable? No la tenemos, porque la causa, lo que hizo que el avión se inclinara a la izquierda, no la sabemos. Y eso es lo que causó el accidente, la inclinación del avión. La separación de ese cable lo que hace es dificultar la controlabilidad de uno o del otro piloto. Hacia un lado, el piloto de la derecha puede virar solo hacia la izquierda, el piloto de la izquierda solo hacia la derecha. Si ellos saben que el cable se desconectó, con el simple hecho de que los dos mantengan la posición del comando, lo mantuvieran agarrado, eso evita que se afloje la tensión del loop o del lazo de comando que va a la polea central. Y después coordinarse. Si tengo que virar a la izquierda, el que manda es el copiloto. Entonces el copiloto hace fuerza y el piloto mantiene la tensión. Deja que la fuerza que hace el copiloto lo venza. Y cuando el viraje es para la derecha, al revés. El piloto hace fuerza y el copiloto mantiene tensión. Sujeta y mueve el comando en la misma proporción. Y de esa forma se mantendría la controlabilidad del avión. Pero para eso hay que estar entrenado. Y para eso hay que hacer prácticas en simulador. Los dos, no el comandante y el copiloto no. Los dos tienen que hacer práctica en simulador para reproducir el vuelo en esas circunstancias. Eso hoy en día no existe. Y eso hoy en día no está explicado. ¿Qué es lo que hizo que el avión cayera hacia la izquierda? No lo sabemos. RCO reactiva. Encontré la falla latente, la rastreé hasta el fabricante y recomendé que lo arreglen. 10 puntos. Buenísimo. Ahí, perfecto. Logrado. RCOs proactivas. Ninguna. ¿Cuáles serían RCOs proactivas? Primero, ¿cuántos aviones se inspeccionaron con el manual defectuoso? El manual ese estaba vigente desde el año 2017. 5 años haciendo inspecciones defectuosas. ¿Cuántos aviones pueden tener hoy en día ese clip sin colocar? En todo el mundo, porque esto no es solamente una cuestión de Argentina. ¿Cuántos pueden hoy en día estar sin ese clip? Bueno, una RCO proactiva sería pedir que se emita una directiva de aeronavegabilidad por la FAA y por ANAC. La JST puede recomendar a ANAC como autoridad
autoridad local y a la FAA como autoridad certificante del avión porque es el país donde se fabricó. Para que todos los operadores de este tipo de aeronaves, Learjet 35, Learjet 36, inspeccionen que los dos clips en el tensor del crossover cable de alerones esté correctamente colocado en su lugar, ya que sabemos lo que pasó. Eso sería una RCO proactiva. Una RCO proactiva sería recomendarle al fabricante que desarrolle entrenamiento para las tripulaciones relacionados con cómo responder a este tipo de falla. Una recomendación de seguridad proactiva sería recomendarle al fabricante que estudie los escenarios que provocaría este tipo de falla. Todo eso, nada, no se les ocurrió hacer algo así. Es un escenario que puede repetirse. Proponer este tipo de RCOs proactivas es parte del laburo de la JST, parte de ese laburo que no hicieron. Bueno, ya lo vieron. ¿Qué piensan? Fíjense, una investigación realmente brillante, muy bien hecha. Un hallazgo espectacular. Una recomendación de seguridad operacional perfecta, impecable. Y sin embargo, un informe final que no cumple con los objetivos de una investigación, porque no determina qué es lo que pasó realmente, deja más preguntas que respuestas y se queda corto. Ojo con esto, no estoy diciendo que esté mal. No es un mal trabajo, es muy buen laburo. Es un muy buen laburo de la JST, es un buen informe, pero se quedó corto. Le falta, podría ser muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. A ver, yo los conozco, yo sé lo que tienen, yo sé lo que pueden dar. Yo vi el informe del accidente del choque de los dos helicópteros en La Rioja. Yo leí la carta de felicitación de la BA de Francia, que son grosos ellos, y lo felicitaron expresamente por ese informe. A la GIAC, aclaro. Yo vi el informe de la investigación del Mike Charlie Victor. Esa investigación es impresionante. Ese laburo es impresionante. Los resultados de ese informe son espectaculares. Yo sé lo que pueden dar. Este informe no le llega ni a los talones a esa GIAC. Pausa acá. Si sos operador de Learjet 35-36, tómate 7 minutos. Sacá los 4 tornillos que están en la tapa de inspección del lado izquierdo de la columna del copiloto, esta que está acá, y con una linterna mirá el tensor, el turnbuckle. Y fíjate que esto que está acá, esté colocado. Esto que está acá es el clip de bloqueo del turnbuckle o del tensor de cable de comando. Como este alambrito no estaba en su lugar, fallecieron 4 personas en Río Grande, porque la falta de este alambrito no permitió que el piloto pudiera recuperar el avión. Saca la tapa de inspección, fíjate si están, te quedas tranquilo. Si no están, ese avión es no-go. Llamás a un mecánico y que te lo instale. No sabemos cuántos puede haber en el resto del mundo. Si sos TAR, si sos un taller aeronáutico de reparación y venís prestando servicio a equipos Learjet 35 y 36 con ese manual que estaba vigente desde el año 2017, con fallas, llamá a todos tus clientes y brindales este servicio gratis. Simplemente se trata de verificar que este alambrito esté puesto en todos los aviones a los que les hiciste servicio. El informe demostró que puede pasar que te olvides de esto, aun si seguís el manual a rajatabla, porque el manual no dice que lo tenés que volver a poner. Y si vos seguís el manual al pie de la letra, te lo puedes olvidar. Ojo con eso, no es menor. Eso que encontró la JST es muy grosso, pero el problema no está solucionado. No sabemos cuántos aviones hay en todo el mundo con esta falla latente también. Es una burrada no haber recomendado que se emita una directiva de aeronavegabilidad para revisar todos los Learjet 35 y 36 para asegurarnos de que todos tienen colocado el clip de bloqueo en el tensor del crossover cable de los comandos de alerón en la cabina. Es una inspección pelotuda, es una inspección de 7 minutos, no cuesta nada y salva vidas. Para hacerlo necesitas solamente un destornillador Phillips y una linterna. Sacás la tapa y mirás. La JST no lo recomendó, es una burrada. Yo lo recomiendo, porque de esto se trata la investigación de accidentes de aviación civil. Lo digo siempre al principio de los videos. La investigación de accidentes de aviación civil busca convertir tragedia en esperanza. Hagamos que los 4 fallecidos de Río Grande no sean en vano.
asegurémonos de que esto no falta en otros aviones. Y para eso, la industria aeronáutica necesita de su colaboración. ¿Por qué? Porque la JST no lo difundió. La JST lo publicó y no dijo más nada. Hay que difundir este informe. Hay que explicar qué es lo que significa este informe. Para eso les ofrezco este video. Y tercero, hay que asegurarnos de que no haya otros aviones con esta falla latente volando en el mundo. Les encarezco que difundan este informe. Si comparten el video, mejor, porque la cuestión hoy es salvar vidas. La falta de un alambrito de mierda como este mató a 4 personas, sin que los pilotos pudieran hacer nada. Ya pasó, puede volver a pasar. Tratemos de que no suceda. La seguridad la hacemos entre todos. Tenemos que ser proactivos, no nos quedemos cruzados de brazos. No es menor, es muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por seguir hasta acá, gracias por la paciencia. Si les gustó y me dan un like, se los agradezco. Por la seguridad operacional, les pido que algo tan grave como esto no pase desapercibido. Hagamos lo que la JST no hizo, difundirlo, ser proactivos, asegurarnos de que nuestros aviones son seguros. Ya pasó, puede volver a pasar. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.